Buenas tardes, buen provecho, bienvenido a la hora de consuelo. Hoy ya el invitado está con nosotros en escena. Vamos a compartir, antes de entrar a dialogar con nuestro invitado, vamos a compartir un comentario de una noticia que salió hoy en la prensa que tiene que ver, si se quiere, con la parte municipal, porque estamos hablando de tránsito. Y aunque la ley 6317 forma una nueva institución que se llama el Intran, no le quita las facultades que tienen los ayuntamientos, que en el artículo 19 de la ley 176, de las obligaciones de los ayuntamientos, la primera obligación que tiene es regular el tránsito vehicular y de personas. Y sigue siendo así, que los ayuntamientos tienen esa facultad. Por eso hoy, un día de la municipalidad, como tenemos los jueves, le vamos a hablar un poco del tema del Intran. Salió una información de que los accidentes o las muertes por accidente han disminuido, pero eso hay que verlo en un contexto que no lo explica en la prensa. Y es que esos son estudios que hace la OMS, que van cada 2 años y entonces publican. Ese estudio y ese informe es del 2014 y 2015. Y dice que hemos bajado de 61 muertes por cada 100.000 habitantes, bajamos a 30 y tanto, no recuerdo exactamente cuánto, pero 30, está en los 30, que es una buena, es significativo porque bajamos casi el 50%, pero hay que ver cuál ha sido el comportamiento del 15 y 16, que ese estudio sale el año que viene, el 18, porque sale cada 2 años. Pero yo pienso que el Intran tiene una gran tarea en aplicar las políticas macro, porque la política de regular el tránsito sigue en manos de los ayuntamientos, y pienso que el anuncio que se hizo de un subsidio que están pidiendo los sindicalistas, yo personalmente no comparto que el gobierno vuelva otra vez a sustentar el transporte en beneficios como el subsidio al gasoil, exoneraciones, porque para eso nos dimos un nuevo marco jurídico. Y la bondad de esa ley es precisamente la transformación del sistema de transporte público. Entonces no podemos caer en viejas mañas, vamos a decir, o viejas actitudes que hemos tenido en el pasado. Ya no podemos seguir teniendo ese tipo de comportamiento. Vamos a aprovechar las bondades de esta ley, vamos a aplicar la ley. Dice la propia ley que el gobierno tiene 1 año para iniciar la transformación de todo el sistema público nacional, que es lo que espera la gente. He escuchado de algunos sindicalistas, amigos nuestros, de que el régimen de consecuencia es muy alto. Yo no creo que sea así, porque simplemente lo que hay es no violar la ley. El que entiende que el régimen de consecuencia, llámese las multas, son muy altas, es porque pretende violar la ley. Porque el que no viola la ley no paga un centavo. Entonces, a mí, el irse en un semáforo en rojo, me lo pueden poner en 100,000 pesos porque yo no me voy en rojo. Entonces, lo que hay que hacer es acogerse a lo que dice la norma, no violar la norma, y entonces no va a pagar un centavo. Escuché con mucha pena, a veces hay funcionarios que dan declaraciones que es mejor que simplemente no la den, porque la verdad es que a uno le da pena. El que tiene algún tipo de conocimiento, 2 dedos de frente, no hay que tener mucho conocimiento. Y los otros días salió un juez del Tribunal de Tránsito diciendo que el régimen de consecuencia no se podía aplicar porque faltaban los reglamentos. Señor magistrado, la ley establece cuáles son las consecuencias. La ley establece los montos.
cuando una ley establece los montos, usted no tiene que reglamentar. Los reglamentos son para otro tipo de situaciones, para las cooperativas que hay que amar, las compañías que tienen que formarse alrededor del sistema de transporte y otras situaciones que hay que reglamentar, pero no lo que la ley ya establece. Y la ley establece claramente cuáles son las consecuencias en función de la norma que usted está violando. Entonces, lo que el gobierno tiene, a través del Intran, a través del AME, que pasa a ser la DGC, es empezar a aplicar el nuevo régimen de consecuencias. Porque la única forma, y ahora nosotros veníamos para el estudio y veíamos cómo conductores que probablemente no van a avanzar mucho, pero prefieren seguir avanzando, bloquear la intersección para que cuando cambie la luz a los que vienen en una dirección no pueda cruzarle un carro. Y probablemente él no avanzó mucho. Entonces, también nosotros los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte para poder organizar un poco el tránsito. Pero yo siempre he dicho que la única forma de organizar al ser humano es en los bolsillos. Porque cada vez que uno viaja fuera del país, ¿por qué nosotros cumplimos con todas las normas? Porque nos dan duro en el bolsillo y no aplican la ley. Entonces, tenemos que llegar a ese punto. Y yo pienso que el Intran debe de jugar su papel para que ya el gobierno empiece o inicie la transformación de lo que es todo el transporte público nacional, que ahora mismo es una vergüenza lo que tenemos, y la idea de esta ley era precisamente tener un transporte público digno que tuviese a la altura de todos los países de América Latina que ya han resuelto ese tema, lo tienen resuelto. Países que tienen ingresos mucho menor que nosotros ya tienen ese tema resuelto. Señores, vamos a entrar ahora en contacto con nuestro invitado, el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos. Junior. Bueno, César, saludo. Bienvenido al programa. Junior, dime, ¿cómo vamos a ver la parte municipal primero, la parte de no solamente del tema municipal global, sino vamos a verlo sectorial, como es el caso del Ayuntamiento de Los Alcarrizos? ¿Cómo va el nuevo presupuesto? ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene que tiene el Ayuntamiento de Los Alcarrizos? Mira, César, qué bueno. Y vamos a empezar exactamente por el punto que tú tratabas. Uno de los municipios más caóticos con lo que tiene que ver con el transporte y el tránsito de Los Alcarrizos. Exactamente, hace un mes, nosotros en Los Alcarrizos instalamos lo que es la mesa del tránsito y el transporte en el municipio de Los Alcarrizos, inspirado un poco por la esperanza del Intran, de lo que es esta nueva ley, esta nueva estructura, y donde de manera clara se establece de que el ayuntamiento es el regulador. Y hemos ido haciendo, digamos, una especie de pacto-acuerdo entre 9 rutas de transporte que hay en Los Alcarrizos, más la Policía Nacional. Invitamos a la AME, en este caso ya están participando los comerciantes de la calle Duarte de Los Alcarrizos a través de la Unión de Empresarios. Se integró ahora la parte comunitaria a través de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, y exactamente estamos en ese tránsito, valga la redundancia, de ir viendo a ver cómo ordenamos en lo que conseguimos en Los Alcarrizos, que se construya el nuevo camino o avenida de circunvalación, ver cómo nos ordenamos a lo interno. Con relación al presupuesto del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, es la de siempre. ¿Aumenta o sigue igual el presupuesto? El del gobierno sigue igual, los ingresos por la ley van a seguir igual, porque mira, así lo estableció el nuevo presupuesto. Yo no entiendo cómo son las leyes en este país, porque hasta la misma ley de presupuesto establece lo que es el crecimiento vegetativo de un presupuesto, que establece que debe de ser por lo menos un 10% más que la anterior. Solamente por esa vía debimos nosotros, como ayuntamiento, de
con relación a cuando nosotros iniciamos hace 10 años, 11 años, como alcalde, debimos de aumentar. Y sin embargo nos encontramos con menos recursos que en el 2006 cuando entramos. Porque en el 2006, en el tramo de agosto-diciembre, se establecía la norma que si subía, subía, y si bajaban, bajaban los ingresos del gobierno. Y a partir del 2007, es que nosotros decimos que los ayuntamientos pasaron, y los alcaldes, pasamos de ser gobiernos locales a ser empleados electos del gobierno central. Porque lo que se hace es que se entrega un cheque, las demandas se incrementan, cada vez que tú construyes un parque demanda más servicio, demanda más personal, demanda más limpieza. No tiene acceso a aplicar impuestos porque eso es una facultad del gobierno nacional. La población va en aumento y eso significa, para darte un dato, en el 2006 nosotros recogíamos alrededor de 765 toneladas de desechos sólidos. Hoy recogemos 4.005 toneladas de desechos sólidos en el municipio de Los Alcarrizos. Eso es mensual. Mensual. Significa esto que en aquel momento, como el combustible estaba bajito, se pagaban $22. Ya hoy estamos pagando $35 por la recogida de desechos sólidos. Así que gran parte, o la mayor parte del presupuesto se te está yendo en servicio. Si nosotros sumamos la brigada de limpieza para barrer, más la recolección, rondamos el 50%. Los camioncitos que están alquilados también para todo es una parte de aseo. Estructura de aseo que realmente, y es lo que la población demanda, porque los ayuntamientos son eminentemente servicios, excepto municipios como el de Los Alcarrizos, que hemos tenido que construirlo, porque cuando nosotros llegamos Los Alcarrizos tenía 3 o 4 calles asfaltadas. Hoy hemos hecho, gracias a Dios, una gran inversión, que a veces yo mismo me pregunto cómo es que Dios me ayuda a hacer cosas yo con pienso, todas las limitaciones que tenemos. Junior, que una de las acciones que más beneficio le ha dado a la ciudadanía fue precisamente la división del territorio del Gran Santo Domingo. Cada vez que yo oigo a gente cuestionando la descentralización, yo me río. No, yo creo que eso ha sido un plus normalmente para los municipios. Quienes se oponen son personas que o no están en la municipalidad o vivían en el centro donde todo lo tenía resuelto. Sin embargo, con la desconcentración de la capital se generó el que los presupuestos llegaran más abajo. Y a la hora de definir políticas públicas, los gobiernos deberían de construir las políticas públicas de abajo hacia arriba, desde lo municipal. Aquí lamentablemente no hay esa cultura. Aquí hay una cultura de la discusión en macro y después ver cómo la vamos ajustando en el camino. Todos los días lo que se quiere es hacer los municipios y los gobiernos locales más pequeños y debilitarlos aún más. Cosa que yo no estoy de acuerdo, porque un país no se desarrolla si no es a través de los gobiernos locales. Eso ya está demostrado, eso está ahí ya, eso no hay que ser un genio. Ya está demostrado que para usted desarrollar un país tiene que desarrollar los gobiernos locales. Pero es que toca todo. Salud pública, donde se desarrolla, es en el territorio. Claro. Seguridad, donde se cometen los crímenes y los delitos, es en el territorio. La contaminación del ambiente es en el territorio. Por eso la mayoría de los gobiernos de América Latina, los gobiernos locales tienen todas esas instituciones en la mano. Entonces, todo este tramado que tiene que darse, aquí en la República Dominicana no podemos negar que ha tenido un gran crecimiento económico. Ahora, eso no se ha convertido en desarrollo humano. Y parte de los problemas, y desde mi punto de vista el principal problema, es la poca inversión en el territorio. Una de las tareas pendientes de los dominicanos, y yo como PRDista he dicho que el nuevo PRD, el PRD de los nuevos tiempos, el PRD del milenio, su mayor compromiso es cerrar el primer ciclo histórico en el cual el PRD construyó la libertad y la democracia, y que ahora tiene que trabajar para la fortaleza institucional y para el desarrollo humano, porque muchos de los paradigmas ya están cuestionados. Es decir, el concepto de libertad de hoy no es el concepto de libertad del 1939. Entonces, en un momento que podamos hablar sobre lo que yo entiendo como lo que debe de ser el nuevo PRD,
podríamos profundizar un poquito en esa parte. Volviendo al tema municipal en sentido general, creo que la República Dominicana está combinada, hoy, mañana o cuando sea, a fortalecer los gobiernos locales. Pero para eso tiene que cambiar la mentalidad burócrata de quienes están dirigiendo el Estado. Que muchas veces los presidentes, y más el presidente Danilo, que viene de, digamos, de una comunidad muy apartada del país, y que yo siempre he dicho, Danilo es un referente de motivación para lo que venimos de las comunidades, digamos, de clase económicamente precaria. Se convierte en un referente, porque es el primer militante de base de un partido que llega a la presidencia de la República, en toda la historia republicana. Y poca gente lo discute, poca gente lo analiza, pero es el primer militante. Por eso inclusive esa cercanía, por eso ese estilo que no se parece a otro. Y si tú tomas desde la independencia nacional hasta la llegada de Danilo, nunca había llegado un militante de base a la presidencia de la República. Entonces, es una oportunidad que tiene el presidente Danilo Medina de devolver eso. ¿A través de qué? Del fortalecimiento de los gobiernos locales, que allá su comunidad donde él nació, en San Juan, sienta que es parte del gobierno. Yo también pienso, Junior, estoy de acuerdo contigo, pero es un trance también, porque la verdad es que también no podemos negar que hay, en muchas alcaldías carece de la suficiente madurez como para manejar mucho dinero. Mira, es que los mecanismos... Es un proceso de tú ir adiestrando también a los alcaldes o los aspirantes a dirigir gobiernos locales. Es que lo que tiene que haber régimen de consecuencia. Las leyes son claras y los partidos tienen que contribuir con eso. Pero los partidos fundamentalmente, porque yo siempre he dicho que el primer culpable de un alcalde deficiente, vamos a decir, es el partido que lo lleva. Volvemos al tema del PRD de los nuevos tiempos. El PRD de este milenio debe de plantear lo que nosotros le llamamos, lo que es el manual del alcalde PRDista. Debe de plantearse lo que es el manual del legislador PRDista. Claro. Porque tiene que tener una serie de preceptos a los cuales debe de someterse. Pero además debe de definir los perfiles. Ahora con esta discusión de la nueva ley de partidos. Porque aquí no es el perfil que le interesa a los partidos, es ganar. Sí, aunque pero vayan a ganar con uno, que después las experiencias están ahí. Sí, pero si no, oye, fíjate San Cristóbal, César, pero es que fíjate Romano. Sí, pero es que eso se acabó ya. Una de mis esperanzas de una nueva ley de partidos es que como la sociedad va a poder tomar decisión con los candidatos, los partidos van a tener que definir bien a la hora de definir precandidatos. Es decir, a diferencia de lo que dicen algunos, de que eso va a castrar la posibilidad de nuevos dirigentes, de que eso es lo que le va a dar la oportunidad, ya que la calidad se imponga. Porque no es lo mismo tú que te pongan por el dedo en una boleta o que tú logres tener 25 presidentes de base, de comité de zona, y irte a una convención y en cada una de las mesas repartir un par de pesos para que te llenen las actas. No es lo mismo que tú irte y presentarte a la población y que todo el ciudadano tenga la posibilidad. Porque yo siempre he dicho lo siguiente, para la decisión interna de los partidos deben de tener un padrón. Ahora, pero hay un producto que los partidos le van a presentar a la sociedad, que son sus candidatos. Y debe ser evaluado. Entonces los partidos van a tener que saber escoger también los candidatos que van a presentar. Junior, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a tomar la parte partidaria. No nos cambia, retornamos en breves instantes. Gracias por la sintonía. Retornamos con el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos. Junior, antes de la pausa quedamos que íbamos a hablar un poco de la parte política, porque aunque tú eres alcalde, eres un dirigente político de un partido político. ¿Cómo van
los trabajos organizativos? Vi que se convocó la comisión política, se convocó el comité ejecutivo del PRD. ¿Cómo van avanzando los trabajos en el partido? ¿O qué tú crees que debemos hacer en el PRD para mejorar o para ganar nuevos adeptos? Mira, yo creo que el PRD ha ido tomando una ruta interesante. Lo primero es de puerta abierta, que los compañeros y compañeras que pudieron estar en otro partido puedan regresar. Que actores importantes de la sociedad dominicana pudieran ver ese instrumento, que es un instrumento que no es de un dirigente ni de otro. El PRD es un instrumento del país. Y así ciudadanos que quieran aportar al desarrollo de nuestro país, a la consolidación de la democracia, tienen ese instrumento. Y así Miguel lo ha promovido y así lo está aplicando. A nivel de interno, ya se dio una comisión política que empezó a marcar un camino. Está el tema del comité ejecutivo que acabamos de realizar ahora esta semana. Y nos corresponde ahora seguir avanzando de cara al fortalecimiento institucional. Vi que está convocado el pleno, ¿no? ¿El pleno nacional de dirigentes o una convención? Una convención de delegados. De delegados. Que se está articulando. Ahora, ¿cuál es el punto en el que yo creo que el PRD debe de entrar? El PRD debe de entrar en un proceso de adaptación a los nuevos tiempos. Yo soy de lo que planteo una iniciativa PRDista que nos permita a todos los PRDistas, sobre nuestro legado histórico, armar una nueva propuesta a esta nueva sociedad. El PRD contribuyó y cumplió su cometido de traer lo que es la democracia, la libertad a la República Dominicana. Pero ya muchos de esos conceptos ya no significan lo mismo hoy. En aquel momento hablar de libertad era hablar de participación en la política y en el Estado. Ahora, hablar de libertad es hablar de seguridad ciudadana. Hablar de libertad es oportunidad de empleo. Hablar de libertad es acceso a la información pública. Hablar de libertad es tener paridad. Tener una buena calidad. Que las mujeres puedan tener los mismos derechos que los hombres en la participación. Que la juventud tenga la oportunidad en una sociedad joven como la dominicana, de participar en política con posibilidad. Y el partido que está en mejor condición en este momento de brindar a la sociedad dominicana esa oportunidad es el PRD. Ahora, para eso, nosotros los dirigentes tenemos que, digamos, plantearnos nuevos retos. Y esos nuevos retos los podemos inscribir en la línea siguiente. Definir las causas que vamos a defender. Es decir, ¿cuáles son las causas que el PRD defiende en esta nueva etapa de la República Dominicana? Yo digo, el PRD, que es un partido de orientación socialdemócrata, de origen socialista, inspirado por José Francisco Peña Gómez, debe de definir lo que vamos a hacer aquí con el régimen de la seguridad social, con el régimen de la salud, seguir profundizando la participación de los que menos pueden en la educación, las oportunidades de empleo, el desarrollo de la industria nacional. Cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, se encuentra que los países que más han resistido el embate económico, la crisis económica del mundo, fueron los que fundamentaron su economía en la industria, en este caso en la República Dominicana, en la pequeña y mediana industria, y en la pequeña y mediana producción agroindustrial. Todos esos elementos el PRD tiene que definirlo en pros de ¿qué? De contribuir a una ley de seguridad social, una ley real de reforma a la Policía Nacional. Nosotros no podemos seguir. De hecho, ya el presidente del partido ha planteado un esquema de seguridad pública que era parte del acuerdo con el PLD, pero que realmente no se han visto esos puntos que se consensuaron o que se acordaron en ese acuerdo, no se han visto las aplicaciones de esos puntos. Yo siempre he planteado desde el primer momento de la alianza, que nosotros hicimos una alianza por un gobierno compartido con 12 puntos específicos, por los cuales nosotros le dijimos a la sociedad dominicana
que votara por nuestro presidente Danilo Medina en la boleta del PRD. El PRD tiene que entrar en un proceso de evaluación que han pasado con esos puntos, porque fue una alianza, no fue una fusión. Nosotros seguimos siendo un partido con personería propia, que aspiramos... Y así lo planteó el presidente ayer. Correcto. Que aspiramos a tener candidatura propia, que aspiramos a competir en el escenario electoral dominicano, pero para eso nosotros tenemos que armar un nuevo relato. Los PRDistas tenemos que enamorar de nuevo a la sociedad dominicana, pero además tenemos que hacer una estructura funcional y moderna. Ya la estructura tradicional del PRD, del comité de base, que no eran más que comité de autoprotección en la época de Balaguer, en la época de Trujillo y en el neotrujillismo, que eran los comités de base que se autoprotegían unos a los otros en la comunidad y en los pueblos. Ya ese comité de base no es funcional. Ahora nosotros tenemos que aprovechar y llevar a nuestro partido a que se convierta en una estructura electoral de acuerdo a cómo está el régimen en este sistema democrático y articular desde el comité de base en la mesa hacia lo que es el comité del recinto electoral, a la circunscripción, a la provincia, al municipio, a la provincia y la estructura nacional electoral. ¿Tú estarías de acuerdo con una propuesta que escucho que está en el tapete dentro del partido y es eliminar los municipios y irnos a las circunscripciones, como está la Junta Central Electoral? No, yo planteo las dos cosas. Yo estoy de acuerdo, porque ¿qué es lo que nosotros...? Sí, en el Distrito Nacional, en vez de tener una presidencia, que es como lo tiene el PLD, que el PLD no tiene presidente del distrito, sino tiene 3 presidentes de las 3 circunscripciones. Sí, pero debe de haber una estructura que coordine, porque para coordinar políticas. Nosotros planteamos inclusive la creación de una estructura provincial, porque si vamos a tener un senador, ese partido debe de tener una estructura provincial que permita coherenciar política, para que el senador represente las circunscripciones. No son muchas estructuras, Junior. No, porque saldría de la base madre. ¿Saldría de dónde? Del comité. Porque ahora mismo así es que está estructurado. No, mira, es que son estructuras infuncionales, porque tú puedes ser en este momento presidente de un comité municipal y no tener un comité en tu mesa. Entonces nosotros tenemos que ir a la mesa. La condición primaria es que tú formes un núcleo antes de ser cualquier otra posición, antes de ostentar. Lo que pasa es que los partidos, no solamente el PRD, los partidos han confundido simpatía con militancia. En esta época moderna, simpatía con membresía. Sí. Nosotros tenemos que dejar que la simpatía la tengan los candidatos y la propuesta que el partido pueda presentar. Ahora, la membresía o militancia tiene que estar condicionada a que tú pertenezcas a una unidad mínima, que sería la mesa electoral. Aunque tú estás de acuerdo que para un proceso de convención sea con toda la ciudadanía que participe. Para elegir los candidatos. Los candidatos. Es decir, para las autoridades internas, esos núcleos que están deben de estar identificados con la militancia. Porque el simpatizante lo motiva el candidato. Y así lo plantea la ley de partido. Bueno, porque nosotros aspiramos a que sea así. La ley de partido no necesariamente así es que lo está planteando. Bueno, pero es que hay un tema. La ley de partido... A mí me gusta... Es que debe de ser así. A mí me gusta porque yo creo que para uno votar a lo interno de un partido, tú tienes que ganártelo, por lo menos siendo miembro de ese partido. Mira, es un privilegio, un derecho. Es que hay una condición que no se promueve. El candidato, aunque sea una convención abierta, con el padrón abierto y simultáneo, el candidato tiene que pasar por ser propuesto por algún organismo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con los partidos? Que los partidos van a tener que saber escoger a su precandidato. Inclusive el colador va a ser mucho de más calidad, porque el candidato es el que va a llevar simpatía a las convenciones internas simultáneas, pero el partido va a quedar medido. Entonces, si tú llevas a alguien que no tiene aceptación en su comunidad, no va a marcar en el padrón que tiene simpatía ese partido. Entonces, todo el mundo va a caer en una ridiculez y vamos a caer a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que aquí ningún partido tiene 200.000 militantes.
Ningún partido en República Nunca he Dominicana estado de acuerdo con las cifras que tiene dan 200.000. y de que votan en la convención. No, Eso una es verdad. cosa es que vayan a votar por un candidato X por muchísimas razones, por motivaciones familiares, por motivaciones de la propuesta, hasta porque el candidato haga un buen afiche. Sí. Ahora, simpatía es la primera estructura que debe de tener un partido. Ahora, la militancia o membresía es la que debe de tener derechos y deberes en el partido. Así es. Junior, vamos a tener que hacer otro programa nada más para hablar precisamente de esos temas políticos y sobre todo la ley de partido y la ley de garantías electorales, que también y es parte fundamental del sistema democrático. Gracias Te agradezco y quiero pedirte que podamos hacer un programa sobre la nueva propuesta organizativa que se está discutiendo en el Partido Revolucionario Dominicano. Está bien, con mucho gusto. Gracias por la sintonía. Tuvimos hoy a Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos. Mañana, de nuevo, a la 1 de la tarde, la hora de consuelo. Bendiciones y mañana nos vemos con esta nueva propuesta mañana.